Hashtag poesía a las 8 de la noche con 19 minutos, 3 de julio del 2020. Y ya estamos en hashtag poesía a las 8, la iniciativa que pretende involucrar a la mayor cantidad de personas en torno a las bondades de la poesía para hacer frente a la contingencia del COVID-19. Porque la poesía tiene una carga tan poderosa que nos permite acudir a nuestra propia fuerza para entender que de ahí podemos sacar mucho para compartir y de lo que nos rodea experimentar la otredad para juntos hacer un frente común. Precisamente el tema de esta noche que hemos traído a hashtag poesía a las 8 se titula Poesía y Resistencia. Y para hablar de este tema me acompañan, ya acompaño aquí en la parte superior de su pantalla, parte superior derecha, don Dani Dharma. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Abel, muy buenas noches. Es un gusto estar acá con este panel de lujo. Saludos, Enrique, saludos, Joe, saludos, Moisés. Te mando un abrazo fraternal, Abel. Pues vamos a arrancar con esto de poesía y resistencia. Saludos, saludos. Muchas gracias. Doy también la más cordial bienvenida a alguien que usted identifica muy bien. Él es Enrique Canchola. Enriquillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Avatar. Gusto saludarte aquí, compartiendo mesa con nada menos que con Joe Barcala, con Moisés, con Dani y contigo. Pues es un placer estar por acá. Muchas gracias, mi querido Enrique Canchola. Usted ya sabe, ya lo conoce. Él es experto en cuestiones de ciencia, en cuestiones cerebrales, en todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro y las hormonas. Catedrático universitario, está con nosotros el buen Enrique Canchola, el picarín de Enrico Canchola. También saludo a Moisés Gómez Maldonado, abogado de profesión. Él es integrante del Círculo de Escritores Saber Sin Fin. Él principalmente escribe cuento, pero cada vez más incursiona en la poesía. Adelante, Moisés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Abel. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todo el panel, Dani, Enrique, Joe. Es un gusto y un placer acompañarnos esta tarde. Gracias. Teníamos, mi querido Moisés, un poco ese mal sabor de boca de la transmisión que tuvimos por ahí con algunas cuestiones técnicas y por eso hoy teníamos que ponernos al corriente con la transmisión. Gracias, Moisés, bienvenido. Aquí abajito de mí, o es aquí, está don Joe, el mexicano que publicó 5 libros aprovechando la contingencia del COVID-19. Él es escritor, en su momento ha sido profesor universitario, principalmente escribe novela, activista sobre el cambio político y social en nuestro país. Don Joe Barcala es colaborador de múltiples foros y nos honra mucho con su presencia. ¿Cómo estás, mi querido Joe? Hashtag poesía a las 8, muchas gracias, toda esa presentación, Dani, Enrique, Moisés, mucho gusto compartir con ustedes esta mesa. Gracias, Abel, por convocarnos y vamos a resistirnos en este cambio. Bueno, pues te propongo precisamente, don Joe, que nos des pie a esta transmisión. La poesía es en sí misma una fuente de resistencia ante la injusticia, de resistencia ante la inclemencia y, ¿por qué no?, ha servido de inspiración para las personas que constantemente se rebelan ante las injusticias y lo que va presentando el acontecer como ahora lo estamos viendo con motivo del COVID-19. Tu comentario, Joe, como para empezar este análisis. Bueno, no es la primera vez, desde luego, la poesía ya tiene mucha historia. En la etapa de la Ilustración, en la época clásica o siglo XVII, siglo XVIII, usaban la poesía precisamente para difundir las ideas que la gente creía. ¿Recuerdas, Armando, toda esta época
de las enciclopedias, los enciclopedistas, y Diderot lideraba todo esto, y usaban a la poesía y usaban a las novelas y a la literatura en general como un modo de difundir el conocimiento que se estaba encontrando en diferentes campos, en diferentes áreas, y la poesía misma hacía historia, la poesía misma incluía elementos históricos para que la gente, a través de estas evocaciones poéticas, pues pudiera transmitir lo que pensaba, y había infinidad de debates, que si la iglesia debía participar en una cosa o en otra, en fin, que de algún modo siempre ha sido la literatura acompañante de la sociología, de la historia, de la matemática, de todo. Nosotros lo estamos haciendo para resistirnos a caer, porque la pandemia para nosotros nos tomó en una curva que no esperábamos, en una situación que no solo es de salud, sino también es económica, política, y creo que nosotros estamos pues tratando de tomar estos ratos de inspiración para abrir posiblemente el pensamiento de quienes no lo han considerado así. ¿Somos resistentes a los cambios? Sí, siempre, pero cambiantes siempre somos. Ahí la propuesta de debate que les invito a los compañeros de de las 5 mesas que estamos, a que planteemos en el sentido social, en el sentido de la salud y de la economía, qué tanto la poesía está ayudando realmente a completar las partes que faltan de nuestra formación, porque ustedes saben, hemos caído en una educación muy deficiente, y creo que esto ayuda a completar, ¿o no? Ustedes lo dirán. Mi querido Joe, creo que compartiste el link incorrecto, porque veo que están personas solicitando entrar a este foro. Si me lo permites, mi querido Joe, te voy a compartir, o alguien de los compañeros compartió el link incorrecto. Por si acaso les escribo el link correcto de la transmisión. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, medio minuto nada más para hacer esto. Mi querido Enrique Canchola, te pregunto, ya mi querido Joe Barcala ha puesto una plataforma, digamos, histórica, sobre la cual sí hay un vínculo entre poesía y resistencia. Pero tú que eres experto en cuestiones cerebrales, en cuestiones hormonales, creo que podrías argumentar desde esta trinchera. Sí, cómo no, muchas gracias. Efectivamente, partiendo desde la definición misma de resistencia, que es mantenerse firme, persistir, oponerse, sin perder la esperanza, sin perder la fe en lo que queremos lograr. Creo que es muy importante abundar un poco más en lo que decía Joe, que en los siglos, digamos, 13 al 20, siempre se ha dado la noticia a través de la poesía, particularmente en España, en los siglos 15 al 17, digamos, y obviamente con una consecuencia social muy impactante. Y obviamente todo esto tiene un sustrato cerebral, emotivo, muy particular, que la poesía logra con su métrica y con su rima un estado emotivo realmente muy interesante, que logra provocar que afloren las emociones, entendiendo por emociones aquel evento cerebral que es capaz de movernos hacia un estado que queremos. Y entonces creo que la literatura y particularmente la poesía, por tener ese encanto tan particular, casi hipnótico, que provoca
emotividad muy, muy importante, pues creo que es un instrumento usado desde hace mucho tiempo justamente con esa finalidad. Entonces creo que desde el punto de vista de la función cerebral, de la función neuroquímica, justamente la poesía tiene esa capacidad de provocar una emoción muy intensa y creo que mucho más intensa que otro tipo de literatura. Bien, mi querido Dani Dharma, tú que te has adentrado en las profundidades del ser y que siempre has vinculado meditación, desarrollo humano, poesía, artes, creo que también hay una parte muy importante. No sé si desde tu óptica sea resistir o fluir en torno a la poesía, pero me gustaría que abordáramos ese punto. Bueno, yo creo que es importante primero reconocer, ya lo dijo Joe, la importancia de la literatura a lo largo de la historia, ¿no? A veces creo que se nos olvida, o a veces creo, desde mi experiencia, aclaro, no poseo la verdad absoluta, que se ha ido dejando de lado, ¿no? Para darle entrada a los libros de autoayuda, del cual ya hemos discutido, que en un momento dado pues están limitados, ¿no? Yo creo que la poesía y en específico yo digo que la literatura y en específico la poesía, retomo lo que dijo Enrique Canchola, ayudan a cuestiones cerebrales. Hoy en la mañana leía un artículo que dicen que expande las redes neuronales las personas que todos los días tienen como hábito leer. Incluso este artículo que es científico, Enrique, te lo voy a pasar. Gracias. Decía que de alguna manera alarga la vida. No en el sentido que vas a vivir 20 años más, pero decía que sí, entre tú más lees, entre tú más escribes, pues alarga la vida, porque de alguna manera el cerebro va rejuveneciéndose. Y esto tiene sentido. ¿Qué pasa cuando tú no lees poesía, no lees literatura, no lees nada? Pues el cerebro está de alguna manera envejeciendo más rápido de lo normal. Entonces, más que resistir, yo utilizaría la palabra fluir, pero fluir leyendo, fluir escribiendo, fluir compartiendo. Yo recuerdo que una de mis frases que siempre ocupo cuando me preguntan que por qué escribo, para mí escribir es una forma de ser, de estar y de compartir. Así es como lo veo yo, por eso todos los días yo escribo, todos los días. Ya se me volvió un hábito y el cual agradezco primeramente a ti, porque yo no tenía este hábito de escribir, ¿eh? O sea, pero desde que me comprometí contigo a publicar semanalmente, ahora ya no puedo parar. Ya todos los días abro mi computadora y empiezo a escribir. Muy bien, Dani Dharma. Gracias. Moisés Gómez Maldonado, ¿cómo ves? Ya hay una serie de planteamientos. ¿Cuál es tu posicionamiento al respecto, Moisés? Bueno, efectivamente, ahorita ante la pandemia que estamos viviendo con el coronavirus y que traerá otras consecuencias, como por ejemplo lo económico, y que además ha dejado descubierto las necesidades que tiene México, como por ejemplo una red hospitalaria adecuada, seguros para los trabajadores, inseguridad laboral, etcétera. Vienen más problemas. Sin embargo, yo creo que el pueblo de México, a través de los siglos, ha tenido resistencia y no ha dejado de lado la literatura y como consecuencia la poesía. Podríamos ver, por ejemplo, en las guerras, que también son otro tipo de pandemias, y a través de la reforma surgieron escritores de muy alta calidad en México. Tenemos a Nigromante, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, con esto que me fascina mucho de Navidad en las montañas, y que en la guerra de revolución pues, podríamos hablar también con Mariano Azuela Buitrón, Los de Abajo, Francisco Luis Guzmán, Martín Guzmán, perdón. Entonces yo considero que la literatura ha sido parte importante, por lo menos ha minorado y ha sido parte de la resistencia ante estos infortunios, no solamente en México, sino a nivel mundial.
Yo creo que efectivamente ante la desgracia surgen oportunidades, y en este caso es el de la escritura, la literatura, la expresión del pueblo. Por eso creo que sí, la poesía es una forma de resistencia para el pueblo, no solo de México, ahora a nivel mundial. Gracias, hashtag Poesía a las 8. Aprovechando el protocolo, cuando termina su intervención, hashtag Poesía a las 8. Oigan, fíjense que quiero agradecer que ya se está sumando Manuel Uriostegui, muchas gracias, Alberto Avendaño, Luz Gabriela Balcázar, gracias por los saludos, Lucero Morales, Luis Monroy y el doble de Luis Miguel, le mando un abrazo, Pineda, Elizabeth Damián, poetisa, te mando un abrazo, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, por estar conectados aquí en hashtag Poesía a las 8. También saludo a Mancio Horta, mi querido maestro, te mando un abrazo. Gracias, dice Poesía para todos, hashtag, dice Elizabeth Damián, a Itzel Bemi le agradezco también su participación, Carmita Díaz, hasta allá el Caribe mexicano, Roberto GL también le agradezco su participación. Don Joe Arcala dice que resistencia proviene de resistir y que es recibir algo que ejerce fuerza o presión sobre ella sin moverse ni sufrir daño o alteración. ¿Qué aportas al respecto aprovechando esta brevísima definición, mi querido Joe Barcala? Pues mira, en un lenguaje poético está escrito la obra de teatro llamada Edipo Rey, maravillosa, que al mismo tiempo inaugura de algún modo con los griegos nuestro occidentalismo. Ellos pretendían a través del teatro educar al pueblo, y lo hacían con mucho mejor lenguaje poético que o sea, no lo hemos podido superar. Vaya, ni siquiera en las tramas de las telenovelas superamos a un Edipo Rey, efectivamente, ¿no? Y en los libros tampoco le pegamos. Ellos quisieron decirle a la gente que estaba mal tener sexo con tu familia. Le llamamos incesto. E hicieron un Edipo Rey increíble, maravilloso, que, vaya, no ha tenido parangón en toda la historia de la literatura, del teatro mismo. Ha sido representada cientos de miles de veces porque es una obra de teatro que insistía, que cambiaba ideas, que rompía con una práctica social que ellos tenían, que era el incesto. Creo que mejor ejemplo que ese, pues no creo tener otro a la mano, pero sí, efectivamente, no sé, creo que Moisés mencionaba que se usaba hasta para la guerra, ¿no? Efectivamente, usando la poesía hasta se comunicaban los rebeldes para que los de arriba o las autoridades no se enteraran de sus trucos y de sus juegos y de sus juegos de palabras, efectivamente, que es la palabra adecuada, para encontrar mensajes escondidos ahí. Bueno, suspendo mi participación porque si no, no sería esto una mesa. Creo que ahí es un aporte que doy para la resistencia. Muchas gracias, mi querido Joe Barcala. Les pido por ahí, si cuando quieran participar, levanten la mano, porque tal vez yo estoy siguiendo un orden, pero quieran participar. Voy a estar cambiando ahorita un poco el orden de lo que vamos siguiendo. Espero que logremos mantener cierto diálogo fluido. Mi querido Dani Dharma, pareciera que resistir solamente se refiere a cuestiones de dificultad, pero la resistencia es en el día con día, y es que la Matrix es envolvente. O sea, pareciera que la normalidad es dormir. Yo no tenía este hábito de escribir, ¿eh? ¿No? Sí, Dani. Es que se metió una voz por ahí. Sí, mira, yo creo que en un momento dado
es una cuestión de semántica. A mí no me gusta la palabra resistencia. Creo que ya Joe la definió magistralmente. Yo prefiero utilizar la palabra fortaleza, y retomo lo que dijo Moisés, de este pueblo mexicano, que ante esta pandemia yo creo que sí tenemos fortaleza, vamos a salir adelante. Vivimos una situación difícil, complicada, pero yo invito a toda la gente que ahorita nos escuche y nos siga, que revisen sus virtudes, sus valores. Seguramente tenemos fortaleza, y la tenemos, ya llevamos 3 meses, y aquí vamos, ¿sí? Entonces, yo me atrevería a decir que es algo que ya tenemos desde niños, que nos fue enseñado a través de nuestros ancestros, como nuestra abuela, nuestra madre, tal vez nuestra bisabuela, si la llegamos a conocer, porque la fortaleza es vencer el temor y sobreponernos a todo aquello que nos sobrepasa. Entonces, esto ya nos sobrepasó, pero aquí seguimos en la resistencia de John Connor. Me vino a la mente la película de Terminator, y sí, yo creo que tomando esta palabra, tenemos que hacer un frente común entre amigos, vecinos, echarnos la mano y salir adelante. Redes de apoyo, no redes de fe. Mi querido, que sean tendencia y de apoyo. A ver, mi querido Dani Dharma, yo creo que estamos hablando de cosas diferentes, porque por un lado la resistencia es una actitud y la fortaleza es una virtud. Es decir, estamos hablando, creo yo, de niveles diferentes. Si lo ponemos al mismo nivel, entonces creo que no estamos aprovechando la oportunidad para ir diferenciando conceptos. Pero regreso un momento contigo, voy con Moisés Gómez Maldonado. Mi querido Moy, esto precisamente, esta diferencia entre resistencia y fortaleza, creo que nos lleva a tener algo muy claro, que la actitud de resistencia es muy aplicable a quienes estamos haciendo una labor de activismo cultural independiente. O sea, esto que estamos haciendo en este momento es activismo cultural independiente, muy distinto al burocratismo, a lo que hacen los burócratas, que hacen porque les pagan y lo hacen en un determinado horario porque tienen que cumplir con ese horario de oficina. Pero cuando nosotros asumimos que lo que está de por medio es nuestra continuidad histórica, entonces surge precisamente de la resistencia a la fortaleza. No sé qué opinas al respecto, mi querido Moy, y le pido a don Enrique Canchola que se vaya preparando en esa intervención. Adelante, por favor. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que siempre ha sido aceptable, o mejor, que hagamos las cosas porque estamos de acuerdo, estamos convencidos. Y ponías como ejemplo la burocracia, ¿no? Que tienen que hacer algo porque les pagan. Si no les pagan, no lo hacen. En este caso, creo que todos estamos aquí, o todos, puedo asegurarlo, y muchos más compañeros de círculo, escritores, y los escritores en general están convencidos de que a través de la palabra o la poesía tienen que apoyar esa resistencia, no solo del pueblo mexicano, yo creo que es a nivel mundial. Pero además, entrando al punto que decías de si hay divergencia entre resistencia y fortaleza, yo creo que si tienes una fortaleza vas a poder resistir. Y la poesía y la literatura en general van a ser un medio para esa resistencia. Van a ser la pandemia va a traer más consecuencias, no solo la de salud pública. Entonces yo creo que la poesía va a ser importante para la persona que padezca la enfermedad, como ha sido importante para la persona incluso que está privado de la libertad, que sabe que tiene una enfermedad terminal, ¿sí? Etcétera. Yo creo que la literatura y la poesía sí son un medio acorde en estos tiempos para la resistencia. Y, obvio, para llevar a cabo, fortalecernos, hablando de la fortaleza que decía Dani. Muy bien. Leo de mi inspiración, aprovechando que tengo el micrófono y ustedes disculparán. Dice así: resistir es tolerar de más, es aguantar la carga insoportable, es parar con el pecho las ofensas, es terminar el maratón pese a la dictatorial marcha de las manecillas, es convertirse en tormenta frente a quienes esperaban vernos huir, es borrar de nuestro lenguaje la palabra desistir, es transitar por la tentación y continuar el camino, es salir avante de cualquier cuarentena. Resistir es organizar, animar, planear, ejecutar y soñar con el progreso
pese al hambre, las pandemias, las injusticias, los gobiernos despóticos y la ruta dictatorial de Matrix. Resistir es la bandera de la disciplina y también el final de la distancia. Hashtag poesía a las 8. Don Joe. En un momentito, después de Enrique Canchola. Adelante, don Genrucho. Bien, yo creo que el poema que acabas de decir ejemplifica claramente cuál debe de ser la posición, cuál debe de ser la doctrina del individuo cuando tiene esa decisión de resistir, porque finalmente es una decisión. Hay personas que deciden no resistir y justamente se pierden en el abismo, no solamente intelectual, social, político, económico, etcétera. Y creo que esto tiene una representante muy importante a nivel cerebral que implica, como decía Dani Dharma, la construcción de nuevas sinapsis, la secreción de hormonas, la secreción de neurotransmisores, y que esto finalmente te puede llevar a toda esta posición, digamos, de resistir, pero de resistir como lo defines, como esa capacidad de estar atento, de ir sumándote, de ir construyendo, a lo mejor fe, esperanza y caridad, así con ese entusiasmo. Ya comentaba Dani de la formación de vínculos con otros amigos, con otras personas. Bueno, pues eso es justamente la caridad, y la fe es que vamos a salir adelante, y la esperanza es justamente ese quehacer que tú describes en tu poema para poder resistir esta situación tan especial, que obviamente tiene un contexto intelectual y cerebral muy particular, lleno de todo, prácticamente cumple con todo el proceso de duelo. Parte el individuo a partir del miedo, después pierde la esperanza, después llora y finalmente justamente entra en el proceso de adaptación que implica justamente esa capacidad maravillosa que tiene la mente humana de resistir. Y obviamente estoy de acuerdo contigo, no confundirlo con la fortaleza. La fortaleza es otra cosa, si bien interactúan, digamos, pero no es lo mismo. Muy bien, gracias, mi querido Genrucho. Gracias. Acude, por favor, mi querido Joe, a tus estudios en el seminario, don Joe, para abordar esto. Perdón, es una broma, tal vez, de mal gusto para algunos. Bueno, pero ya dije yo, fe, esperanza y caridad, para que él... Digo, aprovechando esta... don Enrique Canchola, que se puso muy en las virtudes cardinales, ¿no? Pero, adelante, don Joe. Ahorita les doy un guamazo también, no se preocupen. Oye, estamos hablando de una época de aplanar curvas, ¿no? Entonces tenemos una curva que ha sido socialmente siempre muy, muy picuda, y me refiero a esto que hablabas en tu poema de dictatoriales, porque desde que fundamos las sociedades humanas siempre ha habido como el que controla y los controlados, el amo y el esclavo, el amo y el siervo, el rey y el pueblo, y el príncipe o el presidente y el pueblo, y generalmente la sociedad ha sido resistente a estas imposiciones que vienen siempre de allá arriba, y ahora
creo que tenemos la gran posibilidad, y gracias a estos medios, de ir aplanando esa curva, de democratizar un poquito más el pensamiento, de hacer que todo sea un poquito más decisión de todos y no nada más de unos cuantos. Creo que tenemos esa posibilidad, y la poesía, la literatura, el teatro, siempre han sido herramientas con las que cuenta el pueblo para dar una denuncia, para hacer una resistencia, y creo que ha permitido, precisamente gracias a que la sociedad ha ido usando más esas herramientas, ha podido exigir esos cambios y bajar esa curva y tener un poquito más de democracia y un poquito más de participación de todos, socialmente hablando. Hasta ahí. Don Joe Barcala, Dani Dharma, antes de que leas, entro al Círculo de Escritores Saber Sin Fin, y a propósito de Don Joe, dice acción y reacción. Un mundo decrépito, cargado de odio, genera individuos deseosos de amor. Un tiempo encerrados, de hastío recargados, provoca deseos de abrazos y amor. Un sol apagado en mí causaría soñar cada día, pasarlo a tu lado. Hashtag poesía a las 8. Y me refiero y supongo que te refieres a la verdad, ¿verdad, don Joe? Que no es una cuestión romántica. Me refiero a todo. Es acción y reacción. Si estamos encarcelados, queremos libertad. Si estamos pobres, queremos riqueza. Si estamos ignorantes, queremos aprender, conocer. En fin, en todo, acción y reacción. Oigan, les pido, compañeros, que vayan preparando algunos de sus poemas. Ya Amor Chisposos y otros compañeros más nos están pidiendo que en su momento nos lean algunos de sus poemas. Así es que tengan a la mano, porque en el momento menos pensado se pide la participación poética de algunos de ustedes. Dani Dharma, hace un momento hablabas de fortaleza y resistencia, y yo mañosamente me fui directamente sobre tu participación, pero creo que esto nos ha permitido ver algo que, lo digo abiertamente, yo no lo había visto, pero ha enriquecido esta intervención. Son cosas diferentes: resistencia, fortaleza. Por un lado estamos hablando de virtudes, por otro lado estamos hablando de actitudes que pueden transformarse en algo que nos lleve a una situación de transformación. Mi querido Dani Dharma, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Habla ahora o calla para siempre? Sí, ya sabes que estos foros, estos lives, pues me permiten también a mí aprender. Yo nomás aclaro algo. Jamás dije que eran lo mismo, ¿eh? Sí, claro. Yo dije que me gustó más la palabra fortaleza. La aclaración o acotación que tú hiciste, totalmente de acuerdo, pero la cerró magistralmente Moisés. Sí, la resistencia es una actitud y la fortaleza es una virtud, y van de la mano, o sea, van de la mano, así lo veo yo. Y a propósito de resistencia y de fortaleza y de fe, esperanza y caridad, que a propósito hay una película mexicana que se llama así, Fe, Esperanza y Caridad. Pues quiero leer algo que me encontré aquí en el baúl de los recuerdos, que creo que viene muy acorde a esta etapa que estamos viviendo. Si me permiten, lo voy a leer. Adelante, amigo. Que se llama Reencontrándome, y creo que también es un buen momento para reencontrarnos, porque mucho tiempo anduvimos deambulando y perdidos, y ahora que nos pusieron un freno, creo que podemos reencontrarnos. Hechos extraños, cuestiones existenciales, replantean esta etapa vital, donde la vieja idea de la conciencia molesta viene a realizar una mirada retrospectiva de quién era, quién soy y quién seré. En este presente saturado de insatisfacción, las manías empiezan a exhibirse como muros que aprisionan el modo de ser. Es un espejo que devuelve la imagen exacta de mí mismo. Esta cambiante inercia eventualmente me lleva a transitar por senderos opuestos, enfrascándome en una rutina monótona, saturada por apatía que invalida la posibilidad de viajar en el tiempo. Por fin vuelvo al pasado para escudriñar qué metas aún puedo cumplir, porque el futuro dependerá de la curiosidad con que dote a mi niño interior para no olvidar los sueños esbozados en la infancia. El reencuentro es oportunidad de una sana reconciliación,
para saber que al final estoy en armonía con el universo, gozando la existencia tal y como decido vivirla. Hashtag poesía a las 8. Mi querido Pillín, Genrucho, ayúdame con algo que se publicó en el Círculo de Escritores Saber Sin Fin, que precisamente lo publicó el buen Gengis Geng, y que es un poema de esos que ya nos tiene acostumbrados, un poema entre erótico, romántico, que se llama Tus ojos de mar. Adelante, por favor, ayúdanos con la lectura. Déjame buscarlo, no lo tengo a la mano. Bueno, te damos unos minutos, lo Sí, ubicas. pero bueno, antes Sí, quería adelante, comentar que el concepto de yo me parece un poco utópico. Esta situación de que después de esta situación vamos a lograr aplanar un tanto las diferencias entre los diferentes estratos sociales y demás, y que es una oportunidad. Yo creo lo contrario, yo creo que esto va a provocar justamente un incremento de esa curva, de ese pico de desigualdad en todos los niveles. Y además quisiera comentarles que eso tiene que ver con la estructuración del cerebro. El cerebro tiene estratos, está estratificado, y justamente eso permite que haya una conciencia diferenciada entre los diferentes grupos humanos, que provoca que habrá siempre diferencias, y siempre habrá yo, siempre habrá ir, o siempre habrá ellos. O sea, hay una estructuración ya, digamos, darwinesca de todo el proceso del cerebro, que es el responsable de estas diferencias intelectuales, sociales, políticas. Y bueno, esto provoca pues a mi mente pensar que no vamos a salir fortalecidos con una igualdad en esta pandemia, sino al revés, vamos a salir con una diferencia más acentuada desde todos los puntos de vista, y esto implicará pues que se vaya desde el punto de vista ontogenético el cerebro poniendo a toda esta situación. Gracias, mi querido Genrucho. Ve buscando el poema que, por favor, y que enseguida hoy se busco el publicó poema en para... el Círculo de Escritores. Gracias, mis queridos compañeros. Moisés Gómez Maldonado, ¿algún poema que tengas a la mano, por favor? Sí, claro que sí. Solamente dar una opinión con respecto a lo que acaba de decir Enrique y lo que dijo también Joe. Yo creo que sí, efectivamente, estamos peleando contra esta curva de la pandemia, y que una vez que logremos bajarla, lo vamos a tener que tomar en el sentido de que habrá nuevas oportunidades, o tenemos que generar nuevas oportunidades, y para ello la resistencia, ¿sí? En todo el estatus social que hay en México. Enrique tiene razón, se está mostrando la realidad que hay ahorita. Yo decía hace rato, lo económico, se está mostrando una infraestructura hospitalaria totalmente deficiente, derechos laborales deficientes, derechos de las mujeres deficientes, y me pregunto, ¿qué estará pasando? Sabemos lo que sucede en las ciudades grandes, pero ¿qué estará pasando en las comunidades, en pequeños pueblos donde no hay un hospital, a veces una clínica, pero que no están atendiendo? ¿Qué está pasando con esa gente? No tenemos información. ¿Qué está pasando en los centros de readaptación social? No tenemos la información suficiente sobre lo que actualmente está sucediendo. Sin embargo, yo considero que esta es una oportunidad para que podamos, a través de la resistencia, darnos cuenta de cuál es la situación actual y tratar de mejorarlo para aquellos que están abajo.
En cuanto a la lectura que me decías, pues me voy a permitir leer un pequeño cuento, no una poesía, pero que marca esas diferencias que tenemos en México y sobre todo en el medio rural. Es muy breve. Y lo titulé Madre. Aquí se habla de la falta de escuela, de oportunidades, de igualdades, etc. Y dice así: ya no le llore usted, él no sabía del dolor y otras penas. ¿Cómo fue, Marcelo? Lo mató el rayo que llegó con el aguacero de la mañana. Si le sirve de consuelo, comentan que no sufrió, que murió como si estuviera dormido. ¿Quién lo encontró? Los arrieros que bajaban del monte con sus ganados. Dicen que estaba acurrucadito junto a una gran piedra. Hashtag Y que en poesía a sus las manos, 8. y que en sus Adelante. manos sostenía los cuerpos de dos corderos recién nacidos. Pobre Celso, no debía ser arriero. Él quería ir a la escuela. Madre, aquí en los montes, ¿qué escuela podemos tener si no es la de la vida misma? Celso ya tenía 8 años y, como todos, debía de trabajar. Empezar a los 6 a cuidar ovejas para que a los 10 ya pudiera surcar la tierra. Míralo, enredado solo en ese petate, sin una caja de madera. No se preocupe usted, madre. La caja solo sirve como último refugio para esconder el miedo que tenemos de la muerte, y Celso no lo conocía. ¿Tú qué sabes de eso, Marcelo? No olvide usted que aquí a los 16 años ya tenemos que ver por un chamaco. Mis 4 hermanas se han juntado a los 14 años y en cuanto que andan cargando un hijo y todavía no camina cuando ya tienen otro. Es la ley de la vida, Marcelo. ¿Dónde está tu padre? Metido en el corral, tragándose solito su dolor por el seso, simulando la resignación. No lo enjuicies, Marcelo. Mira que ustedes serían 16 hermanos, pero solo 6 se nos lograron. Él siempre se ha tragado su dolor. Por eso, en las noches sale con el pretexto de fumar el cigarro. Pero no, Marcelo. Sale a ver si encuentra el alma de los 10 hijos que se le murieron. Todavía eres muy joven para entender esto, Marcelo. Yo entiendo, madre. Acuérdese que desde los 10 años abro la tierra y le dejo la semilla para que año con año nazca el alimento de la casa. Igual que mi padre le dejaba a usted la semilla para que año con año naciera una escuela. Por eso no se lograban, porque usted no alcanzaba a reponerse. Celso, aunque era muy niño, ya sabía lo que no quería. Por eso el profesor don Joaquín le enseñó a leer y escribir en los libros o cuadernos que dejaban los niños de la escuela del pueblo. Madre, mandé avisar al profesor Joaquín que se murió el Celso. Ya viene para acá con algunos niños de la escuela. Le traen el uniforme escolar de un niño que lo regaló para que vistamos al Celso. Él siempre quiso usar uniforme escolar. El profesor Joaquín dice que a los niños que mueren no hay que rezarles, hay que leerles, y los niños le vienen a leer. Madre, sabía que Celso leía a escondidas Navidad en las montañas. Así fue como supo de esas fiestas. Ande, diga a las rezanderas que se vayan. Ya llegaron los niños escolares para leer, para que Celso sienta, aunque sea por única vez, lo que es ser un niño. Hashtag poesía a las 8. Si no mal recuerdo, mi querido Moy, este cuento tuyo forma parte de Non Omnis Moriar, la antología del Círculo de Escritores Saber Sin Fin, ¿verdad? Así es, Abel, así es, ahí lo Sí, pueden no. explicar. Sí, lo degusté muy bien en la revisión de Non Omnis Moriar. Un abrazo. Don Joe nos presume que tiene Non Omnis Moriar. No moriré del todo. Gracias, don Joe. Siempre, siempre con un libro bajo el brazo. Ya me puedo... Sí, adelante, Joe. Ya lo tengo. Enrique. No, nada que ver con la parte. Bueno, me encantó el cuento, Moisés. Me dejaste, casi me sueltas una lágrima. Gracias por compartir ese cuento. Enrique, te odio. No, no es cierto. Venga. No es cierto, no, al contrario. No, yo me refería más bien a una cuestión que históricamente hemos ido poco a poco logrando. Había una época, digamos, en la Edad Media, en donde solo un 10% de la población tenía acceso o menos
a libros, al conocimiento, y el resto pues ni siquiera entendía muchas cosas que pasaban en su entorno y casi siempre terminaban pues obedeciendo lo que les decían los de arriba, y si no lo obedecían pues se resistían, hablando de resistencia. Y creo que hemos poco a poco ido ganando espacios y el voto de la mujer la apertura de los homosexuales, en fin, creo que poco a poco se ha ido, no digo que la pandemia no vaya a causar algún estrago, desde luego que lo va a causar, pero ya el hecho de que tengamos foros como este, insisto, Facebook o Twitter, la población ya empieza a tener más conciencia del poder que tiene para cambiar las cosas que cree que están mal. No digo cuál está bien ni cuál está mal, sino simplemente que gracias a que el conocimiento se ha difundido un poco más y más se ha alfabetizado a más gente y cada vez hay más posibilidades pues de que nuestra resistencia adquiera más poder. Y ya no va a haber forma de que los gobiernos en el futuro se atrevan ni siquiera a tocar ciertos derechos, porque así va sucediendo. De repente llega algún dictador y agarra las leyes y las retuerce todas a su antojo y nos hace añicos a todos. Pero esperemos que la sociedad misma, con esta democratización y con estos medios, pues resista a esos cambios al regreso, al retroceso, ¿no? Gracias, Dani Dharma, tu poema, por favor, y luego voy con don Enrique Canchola. Híjole, a ver qué poema. Bueno. Ya lo tengo yo, si quieres. Adelante, Enrique. Muy bien, dice Tus ojos de mar. Es un poema del pícaro de Genghis, del pícaro, del pillín. Carísimo. De Genghis, y dice: tus ojos de mar llaman a mi barca para surcar en tus océanos y perderme en las profundidades de tus aguas locas de amor. Tus ojos de mar gritan a mi mente para arrancarte los placeres del corazón y hacerte perder la razón. Tus ojos de mar hipnotizan mis manos y las conducen a recorrer los caminos de tu querer. La mágica atracción de tus ojos de mar llenan de confusión a mi pensamiento, logrando disfrazar el sentimiento de quererte besar. Tus labios, ojos de mar, enloquecen mi mirar y me invitan a perderme en tus playas y naufragar. El pícaro de Genghis Picarísimo, Genghis Khan. A las 8. Siempre en el filo de que lo vaya a bloquear Facebook. Pero bueno, así es esto. Siempre en el filo. Adelante con un poema, mi querido Dani Dharma, el hombre que hizo de su nombre su propia marca. Este es un poema que titulé Comenzar de nuevo. Dejemos atrás historias amargas para darnos la oportunidad de transitar por otro sendero. Sigamos adelante sin expectativas. No hay que dejarnos derrumbar. Reconozcamos que hay que poner puntos finales para cerrar ciclos. Abandonemos los temores. Soltemos las emociones aflictivas para perdonarnos y sanarnos, renovando nuestra energía vital. Aprendamos a fluir con la corriente. Reseteemos nuestra vida hoy, evitando lamentarnos del pasado y preocuparnos por el futuro. Disfrutemos la experiencia presente. Hashtag poesía a las 8. Está bien. Me rindo. Me rindo como lo hace el día con la noche, como el hombre lobo con la luna, como el desvelo con el sueño reparador, como el desgano ante la serotonina, como el enfado frente a la disculpa sincera. Está bien. Me rindo como la infancia ante la adolescencia, como esta delante de la juventud, y así sucesivamente, hasta que la muerte nos sorprende
y deponemos la materia para dar el salto siguiente. Está bien, me rindo de a mentiras, porque siempre queda la resistencia en el fondo, la que me hace un rebelde con causa, un estepario nocturno, un ermitaño social, un buscador continuo, un provocador consuetudinario, un resiliente de tirantes, blue jeans de popotito y fachada cincuentona. Hablando en serio, no me rindo ni me rendiré, aunque parezca que claudico y que no podré levantarme. Hashtag poesía a las 8. El primero que levante la mano. Adelante, compañero. A ver, pues me toca un poema, ¿no? Adelante. Mal negocio se llama esta cosa. Rompí el encanto de tu amor, le impuse requisitos y le destiné al fracaso. Quise hacerlo rendir como negocio, sacar provecho de la inversión en tiempo que le dediqué. Qué poco entendí el verdadero valor que tenía. Las pérdidas son incalculables y ahora el más perdido soy yo. Hashtag poesía. Hashtag poesía a las 8. Don Moisés, no te quedes atrás, adelante. Sí, Abel, permíteme un momento. Aquí voy a leer otro pequeño cuento, relacionado nuevamente con el medio rural y en espera de que cuando se aplane la curva de la pandemia, se acabe también con otras pandemias, que haya un poco más de igualdad aquí en México sobre todo. Y se llama, este pequeño cuento se llama Por aquí no pasa Dios. Y dice así: por aquí no pasa Dios, señor cura. Nomás mire usted cómo vive la gente, mejor dicho, cómo se muere, igual que cuando nació, sin nada. Esta tierra seca que nos tocó, ¿qué vida puede traer? ¿Qué pueden hacer aquí si no es más que desolación y soledad? Soledad del alma. No, señor cura, por aquí no pasa Dios. La única que llega, y bien seguido, es la muerte. La misma muerte que nos sigue los pasos, que por más que uno se apura lo alcanza. Ahí llega envuelta en ese viento negro que baja de la sierra, silbando dolor, dolor de muerte. Dicen que hay que esperar a que te llegue la hora. Eso será en otros lugares, porque en este pueblo se muere más rápido, te llega más pronto que tarde. Nada se mueve, nada cambia. El tiempo no camina. Sin embargo, señor cura, se vive y muere más rápido. Aquí aprendemos a vivir para morir. Y cómo no, si nomás mire usted cómo se vive, bien fregado y de puro milagro. Tan es así que esta sería la única presencia de Dios, vivir de milagro. Pero ¿qué le digo a usted? Si usted mero lo ve, ¿qué le cuento? Si no hay ni para dónde arrimarse. Dios sí que nos tiene bien abandonados. No se asoma a ver cómo vivimos. Rezar. No, señor cura. Aquí nadie se acuerda de rezar. Lo que queremos es olvidar cómo se vive. Trabajar. ¿A poco cree usted que vivimos así porque no tenemos oficio ni beneficio? No, señor cura. Para seguir vivo aquí hay que chingarse el doble de lo que hacen los demás. Nada más para seguir vivo. Si Dios nos tiene bien abandonados. Por aquí no pasa Dios. Hashtag a las 8. Poesía a las 8. Hashtag poesía a las 8, 9:13. Mis queridos compañeros, vamos preparando nuestra salida, vamos preparando una breve síntesis, un punto que nos deje de reflexión, algo que sintetice este breve diálogo que hemos tenido por alrededor de una hora. Empezamos contigo, mi Dani Dharma. ¿Qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Bueno, pues me deja mucha reflexión. Me quedé pensando en lo que dijo Enrique. Parece ser que tú y yo siempre nos andamos agarrando, Enrique. Pues venga, no has dicho nada que permita agarrarnos. Es que primero estás de acuerdo con fe, esperanza y caridad, y por otro lado nos dices casi que no vamos a cambiar ni a hacer nada.
Pues Creo es que así es, mi querido. Es una utopía que no tiene sustrato neuronal. Desafortunadamente, para poder que haya un cambio real, necesitamos pasar, como dice William James, un psicólogo muy importante, gringo, que se atrevió a decir que hay dos tipos de conciencia: la conciencia primaria, que comparten todos los animales, todos los seres vivos, y una conciencia reflexiva que es muy, muy nuestra, muy de los humanos. Y mientras no se transite hacia allá, va a ser muy difícil implementar un cambio. Y además el cuento que justamente Moisés nos compartía es fidedigno de esta situación. Los pueblos estos que viven en una conciencia primaria, pues va a ser difícil que transiten hacia una conciencia reflexiva y que les permita un cambio real. Y esto lo vivimos hace 2 años en las elecciones, perdón por meterme en cuestiones ya políticas, pero que tienen justamente la base neurocientífica, pues. O sea, ¿por qué un alto porcentaje de votantes vota de esa manera? Bueno, pues porque justamente mueven sus emociones y justamente eh, manejan esa cuestión de conciencia primaria sin permitir el paso hacia la conciencia reflexiva. Entonces creo que esta es la situación, pero bueno, no te he escuchado nada que me permita, pues, una interacción, así como dices que siempre te quieres pelear conmigo, pues hoy no te he escuchado, no he visto tu espada, pues. Mi querido Dani, ¿tomas sí, la palabra? sí, tomo la palabra. Estoy totalmente de acuerdo contigo en estas cuestiones neuronales. No te puedo debatir, tú eres el experto, pero también las he estudiado. Desde ese punto de vista científico, prácticamente es difícil cambiar, pero creo que esto de la pandemia, yo así lo veo, así lo quiero ver, va a ser como el preámbulo para que verdaderamente iniciemos un cambio. No podemos seguir así por el mundo, destruyendo y destruyéndonos, porque a veces lo digo acá en estos micrófonos y esto no es una utopía. Le digo, vamos rumbo a la extinción. Mucha gente se ríe de mí. Le digo, bueno, si tú no quieres ver cómo está el mundo, bueno, ese es tu asunto. Pero creo que sí va a haber gente que se va a quedar igual, Enrique, que sí va a ser la mayoría. Va a haber gente que sí va a dar un jalón en el cambio de conciencia, pero también no hay que olvidar que nosotros que estamos ante estos micrófonos, también de alguna manera somos agentes que permite que influyamos en los demás para que tomen y generen conciencia. Por eso me gustan estos espacios. Totalmente de acuerdo, Dani, perdón que te Ya sea a través interrumpa. de la literatura. Perdón que te interrumpa, pero justamente quisiera decir algo fundamental. A diferencia de la ciencia y de la inmunología mexicana que ha estado callada, la poesía a través de esta plataforma es la que ha estado dando la cara, es la que ha estado diciendo cosas, haciendo reflexión. Y les comparto que hace unos días en sabersinfin.com escribí justamente unas reflexiones sobre esto. ¿Qué pasa con la ciencia mexicana? ¿Por qué está callada? ¿Qué pasa con los inmunólogos? ¿Qué pasa con todas esas personas que deberían de estar justamente orientando a la población, que no lo hacen? Y en cambio, hashtag poesía a las 8
aquí estamos, dando la cara, haciendo un análisis de la situación, atreviéndonos a decir cosas que la ciencia no lo ha hecho. Y obviamente esto va a repercutir, como tú bien lo decías, en que la mayoría de las personas finalmente no transiten a esa conciencia reflexiva y se queden ahí con todas los fake news, todas las falsedades que se han dicho sobre todo esto y que tienen a la gente con miedo. Y ya platicábamos incluso tú y yo de la importancia de los miedos y de los miedos buenos y malos o los sueños buenos y malos que van de la mano ahí con la formulación o la elevación de la conciencia misma. Entonces, creo que este espacio, justamente esa es la virtud que yo le veo, esta capacidad o este atrevimiento, llamémosle, de ir haciendo posible la construcción de una conciencia más reflexiva. Compañeros, les propongo, si tienen a bien, que el próximo domingo retomemos este diálogo en este punto. ¿Les parece? Porque a mí hay varias cosas que en realidad creo que hay que aclarar, ¿sí? Y estamos partiendo de algunos conceptos que hay que esclarecer. Entonces, les propongo, si así lo pide nuestro público, bueno, si así lo acepta nuestro público y nuestros invitados de hoy así lo aceptan, que nos enlacemos el próximo domingo a las 8 de la noche y continuemos este diálogo en hashtag Poesía a las 8. De mi parte será un placer. Dani, ¿contamos contigo? Creo que se trabó el internet de Dani. Mi querido Moy, ¿contamos contigo para el domingo? Con mucho gusto, Adel. Y Joe. Desde luego que sí, con mucho Bueno, gusto. entonces el domingo tenemos una cita próxima aquí Sí, en yo estoy hashtag. de acuerdo, Bel. Sí, El ya, próximo perfecto. domingo nos enlacemos. Ok, bueno, yo hasta aquí dejo esta transmisión. Creo que tenemos mucho que reflexionar. Yo pediría a las personas que nos han seguido que vean la grabación. Creo que hay que detenernos en varios puntos que no podemos dar por verdaderos, que no podemos aceptar, que obviamente son opiniones personales, pero hay otras más que me parece que tenemos que escudriñar. Nos propone Amor Chisposos que sea de 8 a 10. Bueno, pues ya está, pero Dan, mi estimada Amor Chisposos, hay compromisos que cumplir. Pide ya mucho, está ahí. pero que mande algo. Pide mucho, pero que mande algo. ¿Verdad que sí? Oye, por lo menos unos tacos, ¿no? Unos tacos. Aunque sea un mezcal, ¿no? Aunque sea un mezcal. La verdad es que Amorchis da mucho porque la verdad es que siempre está ahí, atenta, sí. Participativa, así que ya paga su cuota. Bueno, pues ya está, ¿no? Ok. Bueno, gracias, mi querido Moisés. Una síntesis en 4 palabras. Debemos continuar la resistencia. Bueno, creo que te pasaste como 2. Enrique Canchola, tu despedida en 3 palabras. Pues que la resistencia es justamente una de esas características humanas. Gracias. Mi querido gracias. En 5 palabras. Hashtag Poesía a las 8. Muy bien. ¿Qué te llevas? Bueno, creo que su internet anda un poco lento de mi querido Dani Dharma. Bueno, pues gracias, Dani, ya se destrabó. Nos vemos el domingo. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, pues yo soy Abel Pérez Rojas y les agradezco a mis compañeros aquí de mi columna izquierda. Gracias a mis compañeros por estar en hashtag Poesía a las 8, a Dani Dharma, a Enrique Canchola, Don Moisés y al Joe Barcala. Aquí está Joe Barcala. Su servidor y amigo Abel Pérez Rojas les agradece a todos que estén con nosotros. Nos vemos mañana, todavía no tengo invitado, pero nos vemos mañana alrededor de las 8 de la noche, seguramente en una charla muy interesante, y el próximo domingo con esta mesa de análisis alrededor de las 8 de la noche. A mí me gustaría retomar algo sobre la utopía, porque me parece que
la estamos tomando muy a la ligera. Yo soy su servidor y amigo Abel Pérez Rojas. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Gracias a todos. Gracias.